En el corazón de Andalucía, en la pequeña y apacible villa de Belmez de la Moraleda, provincia de Jaén, se esconde uno de los misterios más enigmáticos y debatidos de la historia paranormal de España. Corría el año 1971, cuando, en una modesta vivienda de la calle Real número 5, algo extraordinario comenzó a suceder, algo que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes y pondría a Belmez en el mapa del misterio mundial. Surgieron, de la nada, rostros humanos en las paredes y en el suelo de la cocina. Caras que parecían mirar desde el más allá, que emergían y desaparecían, que cambiaban de expresión y, según muchos testigos, incluso envejecían con el paso del tiempo. La historia comienza con María Gómez Cámara, la dueña de la casa, quien fue la primera en notar una extraña mancha en el suelo de cemento de su cocina. Al principio no le dio mayor importancia. Pensó que era solo una sombra o una mancha de humedad. Pero, con el paso de los días, la mancha fue tomando forma, hasta que se delineó claramente la imagen de un rostro humano, de rasgos tristes, casi espectrales. Alarmada, María llamó a su esposo y a su hijo para que vieran el fenómeno. El desconcierto fue general. Intentaron limpiar la mancha, frotando con agua y jabón, sin éxito. Decidieron entonces cubrirla con una capa de cemento fresco, pensando que así desaparecería para siempre. Pero, para su sorpresa y horror, pocos días después, otro rostro emergió, y luego otro, y otro más. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Pronto, los vecinos acudieron en masa a la casa de María para ver con sus propios ojos las misteriosas caras de Belmez. El alcalde, alarmado por la cantidad de curiosos que se agolpaban en la vivienda, ordenó que se levantara el suelo de la cocina para investigar qué podía estar provocando aquellas apariciones. Al excavar, encontraron restos humanos, huesos que, según los expertos, pertenecían a un antiguo cementerio medieval sobre el que, al parecer, se había edificado la casa. Los restos fueron retirados y enterrados en el cementerio municipal, y el suelo fue renovado nuevamente. Sin embargo, las caras volvieron a aparecer, no solo en el suelo, sino también en las paredes. A partir de entonces, la Casa de las Caras de Belmez se convirtió en un fenómeno de interés nacional. Medios de comunicación de toda España acudieron al lugar, y la pequeña villa fue invadida por periodistas, curiosos, científicos, religiosos y escépticos. Todos querían ver el fenómeno. Todos querían encontrar una explicación. Las caras de Belmez no eran simples manchas. Presentaban rasgos humanos bien definidos. Ojos, bocas, narices, a veces incluso cabellos y barbas. Algunas parecían masculinas, otras femeninas, algunas jóvenes, otras ancianas. Lo más inquietante era que, según los testigos, las caras cambiaban con el tiempo. Sus expresiones se modificaban. Algunas sonreían levemente, otras mostraban tristeza o angustia, y hasta parecían envejecer, como si el paso de los años también las afectara. En ocasiones, nuevas caras aparecían mientras otras se desvanecían, como si una multitud invisible habitara las paredes y el suelo de la casa. El fenómeno atrajo la atención de investigadores de todo tipo. Científicos de la Universidad de Madrid realizaron análisis químicos y fotográficos de las caras, intentando descubrir si se trataba de una farsa, de pinturas ocultas o de algún tipo de reacción química en el cemento. Los resultados fueron ambiguos. No encontraron rastros de pigmentos ni de materiales que pudieran explicar la formación de los rostros. Los análisis espectrográficos indicaron que la composición de las caras no difería significativamente de la del cemento circundante. Esto no hizo sino aumentar el misterio. Los religiosos, por su parte, consideraron que podía tratarse de un fenómeno sobrenatural, quizás la manifestación de almas en pena relacionadas con los restos hallados bajo la casa. Se realizaron exorcismos y bendiciones, pero nada logró detener la aparición de nuevas caras. Los escépticos, en cambio, defendían la hipótesis del fraude. Sostenían que alguien, quizás la propia familia o algún vecino, estaba pintando los rostros con técnicas ingeniosas,
aprovechando la fama creciente del fenómeno. Sin embargo, nunca se logró demostrar de manera concluyente la autoría humana de las caras. Además, la familia Gómez Cámara nunca sacó provecho económico del fenómeno. Al contrario, la fama les trajo más problemas que beneficios, pues llegaron a perder su intimidad y su tranquilidad. A lo largo de los años, el caso de las caras de Belmez fue objeto de innumerables estudios, debates y polémicas. Se le conoce como el caso paranormal más estudiado de España, y no es para menos. Equipos de investigación de todo el mundo han visitado la casa, han tomado muestras, han fotografiado y filmado las caras, han realizado experimentos de todo tipo. Incluso se llegó a sellar la cocina durante meses, bajo vigilancia, para comprobar si las caras aparecían espontáneamente. Y, sorprendentemente, así fue. Nuevas caras surgieron en el suelo sellado, ante la mirada atónita de los investigadores. A pesar de todos los esfuerzos, hasta hoy no existe una explicación definitiva para el fenómeno de Belmez. Algunas teorías apuntan a la pareidolia, ese fenómeno psicológico por el cual el cerebro humano tiende a ver caras en patrones aleatorios, como nubes o manchas. Sin embargo, quienes han visto las caras de cerca aseguran que sus rasgos son demasiado definidos, demasiado humanos, para ser simples juegos de la mente. Otras teorías sugieren la posibilidad de una intervención humana, aunque nunca se ha encontrado evidencia concluyente de fraude. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que María Gómez Cámara, de forma inconsciente, podría haber provocado el fenómeno a través de una especie de psicoquinesis, es decir, la capacidad de la mente para influir en la materia. Esta idea, aunque fascinante, carece de base científica sólida, pero ha sido defendida por algunos parapsicólogos. El misterio de las caras de Belmez ha traspasado fronteras y generaciones. Tras la muerte de María Gómez Cámara en 2004, el fenómeno pareció disminuir, aunque de vez en cuando se reportan nuevas apariciones en la casa. El lugar se ha convertido en una especie de santuario para los amantes del misterio y sigue recibiendo visitantes de todo el mundo. Muchos se preguntan qué quieren decir esas caras, por qué aparecen, qué mensaje encierran. Algunos creen que son manifestaciones de sufrimiento, recuerdos de las almas que yacen bajo la casa. Otros piensan que son simples coincidencias, manchas que el ojo humano interpreta como rostros debido a su tendencia natural a buscar patrones familiares. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las caras de Belmez han dejado una huella imborrable en la historia de lo inexplicable. A lo largo de los años, las caras han sido catalogadas, fotografiadas y estudiadas minuciosamente. Se han identificado más de un centenar de rostros diferentes, algunos de los cuales parecen repetirse o transformarse con el tiempo. Hay quienes afirman que, en ciertas ocasiones, las caras han emitido sonidos o susurros, aunque estas afirmaciones no han podido ser verificadas de manera objetiva. El fenómeno, además, ha generado una rica literatura, desde libros y artículos científicos hasta novelas y relatos de terror inspirados en la casa de Belmez. Ha sido objeto de documentales, programas de televisión y debates acalorados entre creyentes y escépticos. Incluso ha dado lugar a un turismo del misterio que, aunque no fue buscado por la familia, ha mantenido vivo el interés por el caso durante décadas. Entre las historias más inquietantes que rodean las caras de Belmez, destaca la sensación de inquietud que muchos visitantes aseguran sentir al entrar en la casa. Hay quienes afirman haber experimentado escalofríos, visiones o incluso haber visto moverse las caras ante sus propios ojos. Otros, más escépticos, sostienen que todo se debe al poder de la sugestión y la atmósfera cargada de misterio que envuelve el lugar. La casa, una vivienda humilde de muros encalados y techos bajos, no tiene nada de especial a simple vista. Sin embargo, basta con cruzar el umbral para sentir el peso de la historia y el enigma que la habita. Las paredes, testigos mudos de décadas de misterio, parecen guardar celosamente sus secretos, mientras los visitantes recorren la estancia en busca de los famosos rostros.
El caso de Belmez ha sido comparado con otros fenómenos paranormales famosos, como las apariciones de fantasmas o los poltergeist, pero lo cierto es que las caras de Belmez tienen características únicas. No se trata de visiones fugaces o de relatos orales, sino de imágenes físicas, palpables, que pueden ser fotografiadas y estudiadas. Esta materialidad ha sido, precisamente, lo que ha hecho del caso un desafío tan grande para la ciencia y la razón. Con el paso del tiempo, algunos investigadores han intentado replicar el fenómeno en laboratorio, utilizando diferentes mezclas de cemento y productos químicos, pero los resultados nunca han sido del todo satisfactorios. Ninguna de las réplicas ha logrado captar la expresividad y la variedad de las caras originales, ni su capacidad para aparecer y desaparecer de manera aparentemente espontánea. Hoy, más de medio siglo después de la primera aparición, el misterio sigue vivo. Belmez de la Moraleda continúa siendo un lugar de peregrinaje para quienes buscan respuestas a lo inexplicable. La Casa de las Caras se ha convertido en un símbolo del enigma, un recordatorio de que, por mucho que avance la ciencia, aún hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Las caras de Belmez nos interpelan, nos desafían, nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerdan que la realidad es, a veces, más extraña que la ficción, y que el mundo está lleno de misterios esperando ser desvelados. Quizás, en el fondo, esa sea la verdadera lección del caso. La importancia de mantener viva la curiosidad, de no dar nunca nada por sentado, de atreverse a explorar los límites de lo posible. Para quienes han vivido el fenómeno de cerca, como la familia Gómez Cámara, las caras han sido una fuente de angustia y de asombro, de temor y de fascinación. Para los investigadores, un reto intelectual y científico. Para los creyentes, una prueba de la existencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Para los escépticos, un ejemplo de cómo la mente humana puede crear realidades a partir de la sugestión y la necesidad de creer. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones y las teorías, las caras de Belmez forman ya parte del imaginario colectivo, un misterio que ha trascendido el tiempo y el espacio, que ha inspirado a generaciones enteras y que sigue despertando preguntas sin respuesta. Quizás, algún día, la ciencia logre desvelar el secreto de las caras de Belmez. Quizás se descubra que todo fue un fraude, o una extraña reacción química, o el producto de una mente excepcionalmente dotada para la manifestación psíquica. O quizás, simplemente, las caras seguirán ahí, mirando desde el más allá, recordándonos que la realidad es un territorio inexplorado, lleno de enigmas y maravillas. Hasta entonces, la Casa de las Caras de Belmez seguirá siendo un faro para los buscadores de lo extraordinario, un lugar donde lo inexplicable cobra forma y donde el misterio permanece, inalterable, desafiando a la razón y alimentando la imaginación de todos aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. En el silencio de la cocina, bajo la luz tenue que se filtra por la ventana, los rostros siguen allí, mudos testigos de un enigma sin resolver. Miran, esperan, tal vez susurran secretos que solo unos pocos pueden escuchar. Y mientras tanto, Belmez, la pequeña villa andaluza, sigue siendo el escenario de uno de los mayores misterios de nuestro tiempo, un misterio que quizás nunca llegue a resolverse por completo.